Buena semana para todos. Estamos ya hoy a 5 de marzo 2023, 12 de Adar. Estamos a vísperas, Purim, Besat Hashem. Mañana es ayuno, el martes Purim, Besat Hashem. 12 de Adar, 5783. Hoy es Yom Rishon, una mañana muy bonita, que vamos a estudiar un tema muy especial, siguiendo con nuestros eh, ciclo de clases hiladas temáticas sobre cómo ser Noah. Antes de eso, vamos a decirte que el 100, como de costumbre, lo hace mi querido Eddie. Así que adelante, mi querido. Salmo de alabanza, gritad jubilosamente al Eterno, toda la tierra, servid al Eterno con alegría, presentados ante su presencia cantando, sabed que el Eterno es Dios, que nos hizo, nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimientos y penetrad en sus atrios con alabanzas, alabad y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente, su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones, así sea. Así sea. Lo digo en hebreo mismo, soy do jubilado y no hoy culjuores, y de Hashem besinjo boi lefuno. Vierno no, de ikiado no iki, Elohim, hiuson, bilonakni, amo, me soy marisoy, voy shoro, besoy do hasero so, biskilo. Ori le burkishimoy, kitoy, pan, adoy no lo elan hasdoy, beador budor, emino soy. Muy bien. Besiata Dishmaya, Besat Hashem, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, vamos a iniciar nuestra clase. Besat Hashem. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, es el primer tema de los mandamientos de leyes no ágidas, el primer mandamiento como tal, que es no, no hacer idolatría o no creer en la idolatría, ni hacer idolatría. Vamos a tener varias clases sobre el tema, yo creo que unas 4 o 5 sobre el primer mandamiento. Y después vamos avanzando en los otros, que son muy interesantes. Lo primero que uno tiene que tener es una estructura sobre qué es lo que tengo que obedecer, sobre cuál es la voluntad de Hakadosh Baruj, para poder emprender una vida de construcción. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan y en diferentes países que nos están escuchando también, Baruch Hashem, para todos ellos también. Ok, vamos a mirar sobre lo que es la idolatría. Dentro de las esencias de las 7 leyes universales está la prohibición en contra de la idolatría. Aquel que reverencia a una deidad distinta al Creador niega el fundamento de la fe, de que solo existe Hakadosh Baruj Hu, de que Él es uno y único, y rechaza la completitud de las 7 leyes universales. Por otro lado, quien se guarda a sí mismo de la idolatría, demuestra creer y confiar en Hakadosh Baruj Hu, en Dios, y afirma la completitud de las 7 leyes de Noah, las cuales fueron dadas en el Sinai y reafirmados en el Sinai también. Ahora, la idolatría tiene un fundamento en el egoísmo, en la parte actitudinal de los seres humanos, y es en el egoísmo. Como mirábamos anoche, una de las cosas que le dijo el profeta Shmuel a Shaul, y hizo una analogía con la idolatría, tiene que ver con la necedad. Porque como la necedad es idolatría. La necedad es una expresión del egoísmo. Así que el egoísmo es una actitud en la cual se ancla la idolatría. Vamos a mirar más adelante. El mandamiento que prohíbe la idolatría enseña que no debe servir a cosa creada alguna, a ningún ángel, a ninguna planta, a ninguna estrella, a ninguno de los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire, a ninguna cosa formada por ellos. Es adoración idolátrica, incluso cuando el individuo conoce que el creador es el supremo y reverencia a la creación. Solo como una forma de
glorificar tanto la grandeza del creador como su capacidad para crear cosas y ser notables. Una persona que cree que Hakadosh Baruj Hu es el soberano, pero dice, bueno, yo reverencio sus criaturas para darle más kabod, más gloria a Hakadosh Baruj Hu, es algo incorrecto. Una persona podría razonar respecto a las esferas celestiales. Puesto que no mueren como otros seres, es propio reverenciarlas y servirlas, como por ejemplo a los ángeles. Pero proceder así es ponerlas entre uno mismo y el creador, y es algo equivocado. Toda la creación sirve a Hakadosh Baruj Hu. Todos los seres son servidores de Hakadosh Baruj Hu. Porque aun cuando el Dios mismo pudiera haber asignado ciertos roles en el desarrollo del universo a esos seres celestiales, la responsabilidad del hombre son para con el Creador, para con Dios mismo, y no hacia sus mensajeros. De hecho, así es como la idolatría apareció en el mundo. Las generaciones que vinieron inmediatamente después de Adán reconocían a Dios, que él había creado magníficos seres celestiales, el sol que gobierna el día, la luna, la noche. Y esta gente empezó a rendir honor y culto a estos notables mensajeros. Pronto fue olvidado de que estos mensajeros habían sido dispuestos por el Creador. En otras palabras, comenzaron a reverenciar a los servidores del rey y no al rey mismo. El sol, la luna empezaron a ser honrados por su propia grandeza. Esto desembocó en la veneración de estas creaciones como deidades autónomas, sin referencia ya a quien las había formado, o sea, como si fueran autónomos en sí mismos y tuvieran esencia propia, fuente propia. Y ahí comenzó la idolatría. Y de ahí para acá empezó a inventarse el ser humano idolatría de acuerdo a sus propios egoísmos. Por eso Rabino me dijo una vez, en el mundo existen dos cosas: egoísmo y la fe pura en Hakadosh Baruj, que tiene que ver con la vida judía y la vida noahide. A pesar de que hay opiniones respecto a que los hijos de Noah transgreden la prohibición en contra de la idolatría, desde el momento en que confeccionan un ídolo, la ley final es que la transgresión no tiene efecto hasta que la persona efectivamente venera un ídolo. Pero trayendo a correlación, una persona que poco a poco comienza a admirar la idolatría, terminará queriendo adquirir uno. Por eso hay que evitar. Ahora, conforme a muchas autoridades, los noágidas no están advertidos respecto al concepto de sociedad con Dios. ¿Qué significa sociedad con Dios? Explican nuestros sabios en el Mishneh Torah, el Ramban, y también en otras, en el Shulchan Aruch, que sociedad con Dios es pensar que Hakadosh Baruj Hu tiene socios en la creación del universo o en la gobernanza del universo. Eso está prohibido. El concepto de sociedad con Dios consiste en el reconocimiento de la existencia del Dios de Israel, al mismo tiempo que se cree la existencia de una deidad con voluntad independiente. Es todo un cuento fantasioso, la creencia de que existen otras fuerzas a la par con Dios y le hacen o le intentan hacer golpe de Estado. Eso es una fantasía griega y que nace de los cuentos de los griegos, que después los romanos también lo tomaron, como endiosar la guerra de los dioses y todo esto. No existe tal cosa como tal. No existe que de repente existe un ente que se revela contra Dios y se lleva a una parte del cielo y entonces quiere hacerle golpe de Estado. Eso no existe. Eso es una fantasía. Todos, absolutamente todos, sirven al Creador con absoluta rendimiento ante Hakadosh Baruj Hu. Ahora,
En tanto, atribuirle poderes a esta deidad distinta al Creador permanezca como un sentido conceptual, o sea, de una sociedad compartida. Es algo incorrecto. Es permisible para los hijos de Noah, de acuerdo con muchas autoridades, pero la veneración de ser, este ser independiente, es claramente idolatría. Ah, que hay gente que cree eso, bueno, está bien. Pero dicen sus sabios que para un hijo de Noah está prohibido tener una adoración a un ser que crea que tiene poderes independientes o que está a la par con Hakadosh Baruj Hu. El peligro del concepto de sociedad es que libera a las personas para actuar en consonancia con dioses sin existencia. Realmente no existen dioses o fuerzas divinas que estén a la par con Dios. No existen. Son inventos de las personas que le dan en su imaginación ciertos poderes o no entienden que son mensajeros de Hakadosh Baruj Hu. Toda la estructura y la creación de Dios tiene poderes, pero son poderes asignados por Hakadosh Baruj Hu. Para poderlo entender, es algo similar al siguiente. En un reino está el rey. El rey tiene su primer ministro y a la vez ministros de cartera, de hacienda, de defensa, militares, gobernantes, y todos tienen una autoridad designada. Pero realmente, el día que el rey desee quitar a uno de ellos, lo quita. Porque no tienen autoridad en sí mismos, sino es una autoridad designada, un poder designado. ¿Quién es el único que no pueden quitar? El rey. Porque el rey es el dueño del trono, el dueño del poder. Hablando entre comillas, ¿no? Dueño en el sentido de ahí para abajo. Estamos poniendo una analogía simplemente para entenderlo. O el dueño de una empresa. Está el gerente comercial, el gerente no sé cuánto, el gerente de aquí, el gerente de allá, el jefe de no sé cuánto, el jefe de no sé cuánto. Pero el dueño de la empresa es el dueño de la empresa. Y ellos tienen autoridad sobre muchas personas o empresas multinacionales grandes, donde hay cientos y cientos de empleados y hay una persona que tiene gobernanza o autoridad sobre 500 empleados, vamos a suponer. Y este hombre tiene poder, o es el que firma con autoridad ciertas situaciones en la empresa. Y vamos a decir que él es el poderoso de la empresa. No, él tiene una autoridad designada por el dueño de la empresa. El día que el dueño lo corra, lo corre, se acabó. Esto es similar a lo siguiente. El Rambam lo explica de esta manera. Vamos a suponer en una casa, vamos a suponer que está todo oscuro. ¿Y qué pasa cuando de repente apagamos la luz? Nada se ve. Más o menos algo así como lo que todos me están viendo. Están viendo el dibujo que tengo atrás, detrás mío, que es un dibujo del Sagrado Templo de Uslay. Pero ¿qué pasa si de repente todo se va? La pantalla queda oscura, solo hay un nombre y no hay nada de lo que están viendo. Entonces, ¿qué es lo que estaban viendo realmente? Estaban viendo la luz que traía a correlación y mostraba todo lo que hay. El Rambam lo explica de esta manera. De repente, Hakadosh Baruj Hu, el día que decida apagar todo, todo se acaba. Y todo desaparece. ¿Quién es el único que no desaparece? Hakadosh Baruj Hu. Porque Él es la esencia del mundo. Inclusive, cuando decimos que Él es la esencia del mundo, es algo que no podemos tampoco comprender. En Kabbalah nuestros sabios nos enseñan, y hay unos libros muy importantes de Ranjal, donde enseña un poco más de esto. El libro de Steve Hagan también enseña mucho cómo Dios creó el mundo, cómo hizo un espacio vacío, cómo su presencia interactúa, en fin, una cantidad de cosas, pero no nos vamos a entrar en esos temas porque son muy profundos. Pero lo que hay que entender es, nada existe en este mundo sin que Dios lo controle. Dicen los sabios que ni una hoja se mueve sin que Hakadosh Baruj Hu lo autorice que se mueva. Hay toda una jerarquía después de Dios, de ángeles y servidores de Hakadosh Baruj Hu, que se encargan de todas las cosas en el mundo, del mar, de los ríos, de los animales. Cada planta tiene un ángel que le dice crece, 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 crece. De ahí que vienen muchos mandamientos que están relacionados con la naturaleza. Inclusive cada persona también, tiene asignado
un ángel. Y estos son servidores de Hakadosh Baruj. Y todas las cosas en el mundo funcionan porque Hakadosh Baruj los autoriza. Por eso los gobiernos en el mundo tienen jerarquías, tienen organizaciones, porque como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Ahora, eso no significa que las personas tengan que adorar y agradecer a aquel que lleva el mensaje, aquel que lleva la bendición, porque él es solo un emisario nada más, solo un cartero que lleva la carta, pero no es el autor de la carta. El ser humano tenemos la responsabilidad de adorar al único Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de que la persona tenga idolatría en el mundo? Ya dijimos que la idolatría se ancla en el egoísmo del ser humano. El egoísmo genera un comportamiento de necedad. La necedad es la terquedad del ser humano. Entonces, ¿cómo funciona la idolatría psicológicamente en las personas? Primero genera una actitud necia, terca, enceguece el entendimiento, y de ahí para allá, como no hay una guía, entonces la persona empieza a vivir de acuerdo a su propio instinto, o sea, a sus emociones y a su deseo. Eso, por facto, le va a llevar a cometer una serie de errores, de decisiones muy equivocadas. Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a poner dos ejemplos cotidianos. De repente, alguien nos regala un aparatico de estos. Nos da un aparatico de estos. Tiene tecnología. Vamos a suponer que este es de última generación, de última tecnología, etcétera, etcétera. Aunque no lo es, pues vamos a suponer que es el más fino que hay en el mercado. Y hoy en día ya prácticamente casi que el celular habla con uno. Alguien está aburrido, póngase a hablar con Siri y ahí, bueno, ahí se entretiene un poco. Y de repente nos dan el celular y nos dicen que esto tiene de todo. Y hay muchas cosas que, por supuesto, ya no es como los tiempos antiguos. La gente marcaba en números, ahora todo es digital, etcétera, etcétera. Entonces nos dan un manual y el manual nos dice paso a paso cómo sacar todo el provecho sin errar y realmente no llegar a dañar el aparato. Pero una persona dice, a mí no me importan las instrucciones. Yo no quiero que nadie me diga nada. Y ahí empieza su necedad por cuanto el egoísmo le dice, no te deje de nadie. Tú eres autónomo, tú eres libre, eres una creación independiente. La vida depende de lo que tú digas y lo que tú hagas. No depende de que nadie te diga nada. Ese es el principio de egoísmo, anclado en la vida de la persona. Por lo tanto, da como fruto la necedad y la necedad es una terquedad. Entonces no toma en cuenta el manual y lo hace a su manera. Lo más seguro es que terminará dañándolo, o no sacando provecho, o tomando decisiones equivocadas, o realmente no llegando a aprovechar el 100% de lo que el celular le ofrece. Vamos a poner otro ejemplo. En una empresa, vamos a una multinacional. Está muy bien estructurada, hay jefes para todo, y departamentos y todo esto, y muy bien estructurada. Ingresa una persona, dice, yo no quiero que nadie me diga nada, yo hago lo que a mí me parece hacer. ¿Qué va a pasar con esa persona? Lo más seguro es que se va a equivocar, va a dar pasos en falso, va a extralimitarse o no va a saber hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque en la vida todo empieza con instrucciones. Y la gente piensa que hay instrucciones para hacer una carrera universitaria, que hay instrucciones en una empresa, que hay instrucciones acá, en la vida, pero se le olvida que todo eso nace porque Dios dio el primer punto del principio de instrucción. Entonces, lo primero que la persona tiene que ser consciente es que así como tiene un cuerpo físico, tiene una vida espiritual. Y en esa vida espiritual, Hakadosh Baruj Hu nos puso en este mundo para hacer un tikkun, para hacer una corrección. De repente, hay personas que en la vida pasada sufrieron mucho o hicieron sufrir a alguien. Tal vez en la vida pasada fue mujer o fue hombre. O de repente hizo sufrir mucho a un hombre o hizo sufrir mucho a una mujer. Ahora llega en la vida y se encuentra otra vez con esa persona. Y posiblemente hasta se han casado juntos. Pero ahora tiene problemas en su matrimonio. O tiene problemas económicos. O tiene problemas de salud que vienen de la vida pasada o vienen de las generaciones, en otras palabras, maldiciones que se han generado en su familia. Hay familias que los golpea mucho la enfermedad.
Hay familias que los golpean mucho los errores en el matrimonio. Hay familias donde todos se han divorciado. Hay familias donde vienen con ciertas enfermedades que casi la mayoría lo han padecido. Hay otros que vienen muy marcados por la pobreza. Hay otros que vienen muy marcados en la parte moral, etcétera, etcétera. La persona nace nuevamente y entonces del cielo, antes de bajar a este mundo, dicen los sabios, y eso es un tema que posiblemente más adelante tocaremos, acerca de nuestra espiritualidad antes de nacer, del INED. Y cuando nacimos, firmamos un contrato con Dios de que lo íbamos a adorar a Él y que íbamos a hacer su voluntad porque le pedimos bajar a este mundo. ¿Para qué? Para volver a presentar los exámenes e irnos bien. Pero nace en un contexto de vida donde va a tener que hacer mucho ticú y superar su familia. El contexto social en el que vive. Y posiblemente va a haber mucho egoísmo y esa persona va a tener que reconocer Kadosh Baruj Hu y sobreponerse a esas malas actitudes. ¿Para qué? Para que pueda tener claridad mental y entonces no volverse a equivocar en lo que se equivocó en la vida pasada. Pero cuando viene la tentación de la idolatría, que hoy de la idolatría no es solo ir a adorar imágenes. Cuando hay una escasez de educación, ese síndrome de falta de espiritualidad, de ausencia de espiritualidad, va a llevar a que la persona automáticamente entre en una egolatría personal. O sea, de que ignore que en este mundo hay una instrucción divina. Hay gente que a veces confunde religiosidad con conciencia divina. Entonces hay gente que tiene religiones, hay gente que tiene actos religiosos, pero no una conciencia divina. Una vida, principio de la vida, en la vida práctica que Hakadosh Baruj Hu nos dejó, como por ejemplo, ser justos, misericordiosos, bondadosos, honrados, morales, hacer el bien. Todo ello nos lleva a que lo hacemos porque somos conscientes que esa es la instrucción del Creador, bendito es su nombre, que nos puso en este mundo para ser seres humanos y comportar de una manera correcta. Y que lo que estoy haciendo, pagarle a mi empleado bien, correctamente, no robarle, el día que es correcto, el momento correcto, no mentir, no ser infiel, no decir mentira, no hablar mal de la gente, no es algo de simplemente una educación que me han enseñado en casa o en la escuela. Es que ese es un mandamiento de Dios. Es que esas son las instrucciones divinas, que también son educación, por supuesto. Porque ¿qué significa educación? Viene la palabra Hinut, y Hinut significa hallar gracia delante de Dios y los hombres. O sea, Hinut es que yo en el mundo busque complacer al Creador y que valió la pena de que me mandó a este mundo y que vale la pena que esté caminando en este mundo. No matar, no robar. Entre ellos, no hacer idolatría. La idolatría lleva a que el ser humano afiance su egoísmo, afiance su necesidad. ¿Qué pasaría en una casa donde no hay autoridad y no se reconoce? Crece el egoísmo, crece la necesidad y con ello la anarquía. ¿Qué pasa en una empresa donde todo el mundo haga lo que quiere? Todo el mundo hace a lo que quiere, es lo que genera la idolatría. La idolatría se ancla en la mente de una persona para decirle, no hay Dios. ¿Qué es Dios? Lo que tú quieras que sea Dios. Ah, ese muchacho es un violador. Entonces él va a poner al Dios de la inmoralidad. Y se va a inventar eso fruto de su propia pecado, fruto de sus propias acciones. De repente otro hombre es mujeriego, entonces el Dios del amor. ¿Cómo se adora a este Dios? Teniendo varias mujeres. Y cada uno se inventa una supuesta deidad fruto de su egoísmo y su necedad. Y así surgen cantidades y cantidades de tonterías en él. ¿Cuál es el resultado? Una sociedad de anarquía, una sociedad irreverente, una sociedad llena de inmoralidades y toda una sociedad con cortocircuitos. Y una persona así, desequilibrada mental, emocional y conductualmente, va a generar una sociedad que no se desarrolla, una sociedad dañada, una sociedad
donde el hombre maltrata a la mujer y es normal, donde la mujer maltrata al hombre y es normal, donde los hijos son violados y ya es normal. Ya los gobiernos, algunos, quieren legislar de que si un hombre o una mujer viola a un niño, él quiso que lo violara. Y eso ya no es violación. De repente la mujer va en la calle, un hombre la viola. Bueno, ella es grande. ¿Algo que decirlo? Todas esas irreverencias mentales, cortocircuitos mentales, surgen de una sociedad idolátrica, egoísta. Entonces, la sociedad comienza a sufrir de una independencia de identidad. O sea, soy lo que yo quiero ser. Entonces, de repente, el hombre ya no se siente hombre. Se siente tal vez mujer. Se siente Dios, porque él dictamina su propio camino. Es como si alguien entrara a una empresa de alguien y dice, yo hoy me siento que soy dueño de la empresa. Yo siento que me mando solo. Siento que en este mundo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Sería algo muy, muy tonto. Pero así lo hacemos, así la gente lo hace en la sociedad. Y lo hace con Dios. Se le olvida a la mayoría de las personas que en este mundo no está solo. Que este mundo, el agua, la fruta, los árboles, el aire que respiramos no es mío, es de Dios. Que estoy en su casa y que aquí hay un jefe, hay un dueño, hay un patrón, hay un soberano, hay un emperador, hay el dueño del universo. Se llama Hakadosh Baruj, el santo bendito sea. Y que de vuelta, el ser humano, no somos nada, sino polvo y ceniza. Cuando muere, se pudre y su alma va al Creador y ahí viene el ayayay. Pero ¿por qué entonces viene esa ignorancia? Porque como dijimos anoche, hay un concepto espiritual llamado Amalek, que viene y coloca en la mente de las personas que no existe Dios. Por eso las teorías y las corrientes de muchas sociedades impulsadas por gente psiquiátrica o desequilibrada mentalmente, cada día patrocinan pensamientos como que no existe Dios, la religión es lo peor, lo llaman religión, para enfocar la espiritualidad, que no hay espiritualidad en las personas, que solo hay conciencia corpórea, nada más. No existe Dios. Después de este mundo no pasa nada. Así que disfruta este mundo. Dale rienda suelta a tu deseo y haz lo que quieras en este mundo. Todo eso nace de esas ideas incorrectas que están fundamentadas en la idolatría. Por eso la idolatría es la madre de todos los males en el mundo. La inmoralidad, el robo, el asesinato, la shonjará, el subyugar a otro, matar, violar, dominar, controlar. Todo está basado en la idolatría. Diremos, los países más idólatras son los que socialmente están más desequilibrados. Cuando el mundo olvida a Dios, vienen catástrofes, vienen situaciones difíciles. Así que no se trata de ser religioso. La religión es un concepto incorrecto. Viene la palabra religar, añadido, pegado. Hay que ser observante de la identidad que es Hakadosh Baruj Hu Dios. Solo dos. Una, noágida para las naciones. Y otra, judío para el pueblo de Israel. Juntas dentro de la misma Torah. Por eso el pueblo noágida debe estar unido al pueblo de Israel, como noágido, siguiendo las 7 leyes universales que Hakadosh Baruj Hu colocó. Imagínate que en un gobierno, una nación no judía, el gobierno, aquí no se legisla por fuera de las 7 leyes de Noah. Que Dios se coloque como fundamento de esa nación. Las 7 leyes de Noah, en la cual de ellas se derivan todas las leyes. Hacer un sistema de justicia. Hacer lo correcto en esa nación. No legislar cosas que vayan en contravía de la voluntad divina. Sería una nación muy bendecida. Sería una nación próspera.
Sería una nación donde la tierra dará frutos impresionantes, donde la gente viviría como seres humanos correctamente, donde las personas aprenderían a respetar por el temor a Dios. Hoy en día, por mucho que hayan leyes que digan que van a tomar a un asesino y lo meten a la cárcel, no existe que la persona se retenga en su maldad, porque necesita una conciencia más allá de sus impulsos que los lleven a decir, tengo temor a Dios, o sea, respeto al Creador. Pero hoy en día la gente es aventajada. Muchas sociedades viven como salvajes, buscando hacer daño a su prójimo, buscando al más débil para aprovecharse de él. Hoy en día los mismos gobiernos, muchos son corruptos y malvados. No buscan, como dicen nuestros sabios en la Sagrada Toira, que el gobernante debe buscar la felicidad del pueblo. Pero la felicidad del pueblo no es que cada uno viva como quiera. Es solo a través del orden, de los principios, de una vida organizada que solo la Torah puede dar a los seres humanos. Y es lógica, porque los principios de la Torah jamás son irracionales. Lo mismo pasa en una casa. Una casa es como un gobierno, donde hay temor a Dios y ese principio, el hombre aprende a ser hombre, la mujer aprende a ser mujer, el hombre aprende a ser papá, aprende a ser mamá la mujer, los hijos aprenden a ser hijos y todos aprendemos a comportarnos como debe ser por conciencia y no porque nos obliguen. El hombre aprende a amar a su esposa con un amor puro y sagrado. La mujer aprende a amar a su esposo. ¿Por qué? Porque deja de mirarla como un objeto sexual. La mujer deja de mirar al hombre como un objeto material, sino que empiezan a mirar su esencia cada uno. Y se dan cuenta que la inmoralidad no es sino fantasía. Una fantasía muy difícil de superar. Una fantasía que pega con la carne, pega con el cuerpo, excita y mueve tensiones dentro de las personas. Todos los seres humanos estamos unidos a esas cosas. De una u otra manera, tentados, no unidos, tentados. Por eso debemos saber controlar este cuerpo ejercitando una espiritualidad. Pero una persona que no tenga temor a Dios, muy difícil, va a ser un ser humano correcto. Hoy en día, sin conciencia divina, viviendo solo el materialismo, con una conciencia y con una actitud más animal que ser humano. Mucha gente se comporta, entre comillas, como seres humanos porque las leyes los obligan a ser así, no porque lo hagan por conciencia. Hoy en día muchos hombres, demasiados, tienen problemas de pornografía. Personas que en cualquier momento pueden violar a una persona. No lo hacen, como dice el principio en la Gemara. El ladrón no roba no porque sea honesto, sino porque no puede robar. Si hoy dijeran, no hay penalización contra la violación, no hay nada, que no hay consecuencia de nada de eso, el mundo salvaje se despertaría. Hoy en día no lo hacen porque temen al garrote, temen a la ley, temen a la consecuencia, y algunos ni siquiera temen a eso. Por eso se presentan padres violando hijos. Muchas esposas son violadas continuamente. Hermanos con hermanas. La gente roba, asesina. Y en países más blandengues, donde la gente no teme a Dios ni tampoco teme al gobierno, más todavía. En países, entre comillas, civilizados, vemos cantidad de gente ya dejando de ser seres humanos llevados por la droga. Calles enteras en diferentes países. Yo vi en un país que estuve y me llevaron a esa cuadra. Era lamentable ver la gente tirada en el suelo, andando como zombies, llevados de la droga. Esto debe ser un ser humano. Esto es lo que quiso Dios para la humanidad. No, es lo que el ser humano se ha hecho. Por eso la gente se inventa cada día cosas. Porque el fruto de la idolatría lleva a una ansiedad impresionante. Nunca una persona idólatra va a ser feliz. Nunca. El egoísmo lleva a que cada día la persona tenga que inventarse algo. Por eso el ser humano se deforma. Se tatúa por todas partes, se rompe aquí, se rompe allá. Mañana dice que es una cosa, otra, porque nada encuentra satisfactorio.
distorsiona su vida sexual, distorsiona su conducta de una u otra manera. Como el alcohólico, que ya el alcohol no le hace efecto, entonces toma el alcohol etílico y toma cualquier cantidad de bebida fuerte a ver si le hace efecto de placer. Ya el ser humano no se conforma en multiplicarse hombre, mujer, sino que empieza a experimentar otras cosas que nada le da placer. El ser humano se autodestruye. ¿Todo por qué? Porque no sigue las instrucciones que Hakadosh Baruj Hu nos dio para ser felices. ¿Cómo? Siendo nosotros para lo que fuimos creados. Dice un post muy bonito. Si alguien va a creer que un pez, por el hecho de que no sube, no trepa por un árbol, no es bueno, el pez va a creer toda la vida que es un idiota, que es un inútil. ¿Por qué? Porque el pez no fue diseñado para trepar árboles. Fue diseñado para nadar. Y si él es un pez, entonces se encuentra su esencia. La idolatría distorsiona esto. Hace que el ser humano sea otras cosas, menos un ser humano. Y créame que hoy la mayoría de personas no viven como seres humanos. Hogares que no se ven como seres humanos. En mi oficio de atender personas, escucho unas historias impresionantes. Todo fruto de una distorsión en la conducta, de un orden en la conducta. Porque el ser humano cada día se inventa tonteras, porque está perdido de sí mismo. ¿Qué fue lo que Hakadosh Baruj Hu le dijo al primer hombre cuando éste pecó? Lo primero que le dijo es, ¿dónde estás, Adán? Ayeka, ¿dónde estás? Ahora, la pregunta no debemos entenderla como que Dios no sabe dónde está Adán. Por supuesto que Dios sabe dónde está Adán. La pregunta tiene otro sentido. ¿Dónde estás, Adán? De la posición que te dejé. Te puse como un ser humano perfecto. ¿Dónde estás? ¿Por qué te has bajado? ¿Por qué te has inventado otra cosa? ¿Por qué desobedeciste, en otras palabras? Y dicen esos sabios que el pecado de Adán fue idolatría. Porque la serpiente le dijo, si haces esto, serás como Dios. El ser humano siempre ha querido ser Dios. O sea, necedad. Hace sus cosas a su manera. El mayor problema en la psicología para que una persona llegue a la sanidad es la terquedad y la necedad. Y si tiene una barba blanca, mucho más todavía, porque lleva 40, 50 años siendo terco. Hey, tú necesitas sanidad. No, la gente prefiere vivir enferma. Enferma mentalmente, enferma emocionalmente. Pero se hace la pregunta, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mis finanzas son así? La necesidad ciega el entendimiento de las personas. La raíz de todo eso se llama idolatría. Si hoy tú que me escuchas, le dice Hakadosh Baruj Hu, perdóname porque aunque la persona no vaya a un templo, a unas paredes, a una imagen y se arrodille, no significa que no sea idólatra. La idolatría es decidir vivir a su manera. La idolatría es usar su cuerpo como se le antoje. La idolatría es no saber en esta vida reconocer que hay un Dios. Y si hay un Dios, hay unas leyes de Él que yo debo obedecer. Es como entrar en la empresa y pensar que yo hago lo que quiera en la empresa y reconocer que hay una autoridad en esa empresa. ¿Cómo llamaríamos a una persona así? Este es un rebelde. Es un necio. ¿Alguien quiere saber si de repente rayamos en la idolatría? Fruto en la personalidad de la idolatría es la ira. La ira es fruto de idolatría. Porque la ira es desconocer que Dios está al tanto de todas las cosas. Y lo que me pasa no es porque Dios me castigue, Dios no castiga a nadie. Lo que me pasa es fruto de mis acciones incorrectas. Fruto de que no puse cuidado. Fruto de que me metí con la persona equivocada porque pensé y le di criterio, le di credibilidad a mis deseos. Por eso tengo el hogar que tengo. Por eso tengo los hijos que tengo.
Por eso tengo la economía que tengo. Por eso tengo la vida que tengo. Porque yo debía haberme preguntado, ¿por qué vivo en este mundo? Mirar al cielo y decir, este mundo no se controla solo. Hakadosh Baruj Hu, ¿cuántas veces me hablaste? Pero la persona le gusta la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría no exige nada. Esa es la mentalidad de las personas hoy día. No me digas nada. No me digan nada. Yo quiero ser como a mí se me antoja. La idolatría fomenta esa actitud. Por eso mire las religiones. ¿Qué compromiso hay? Solo uno, dar plata. Nada más. De resto, vivas como vivas, hagas como hagas, no importa. Sé lo que tú quieras hacer, cómo te sientas. ¿Tú te sientes bien pegándole a tu esposo? Bien, no hay problema. ¿Tú te sientes haciendo inmoralidades aquí? Bien, eso es ser hombre. ¿Tú quieres garrapiñarte el cuerpo, ponerte aquí cosas, lo que sea, decir que es hombre, que es mujer, lo que sea, que es una vaca, que es un perro, lo que sea? Además, quieres decir que eres Dios, está bien. ¿Te sientes bien? No hay problema. ¿Tú quieres golpear a tus hijos? Porque eso sí es papá, con autoridad, está bien, no hay problema. ¿Tú quieres insultar a tus padres? Porque tú tienes la razón. Insúltalo, defiéndete, está bien. ¿Tú quieres insultar a la autoridad y no dejarte de las autoridades y respetar? Está bien. Ese es el mensaje. Fruto de ello, mire la sociedad que tenemos. Todo esto lo hace la idolatría. Por eso la idolatría nació de Roma, de Esab. Por eso dice la Gemara que Dios odió a Esab. Por ser la persona la cual nace y se multiplica la idolatría. La idolatría nace de personas. Lo vemos en la historia de nuestra Sagrada y Nimrod. Dice la Torá, hombre poderoso delante de Dios. ¿Qué significa hombre poderoso? Hombre que guerreó contra Dios, que quiso ser más que Dios. De ahí nace toda la inmoralidad. De ahí nacen los pensamientos de que a la mujer es solo para divertirse. Prostíbulos. Y nace todas esas conductas incorrectas. La injusticia nace de un corazón idólatra. Un corazón idólatra y gente que gobierna con idolatría no puede ser justo. Siempre va a ser desdibujada. ¿Por qué? Porque el egoísmo es quién paga más, quién da más. En la idolatría no puede haber hombres fieles, honestos, leales. Porque aquí es la idolatría. Adora este ídolo. El día que no me gusta, tengo otro, tengo otro. Pensamiento de muchos hombres y de muchas mujeres. Esta mujer ya no me gusta porque ya se volvió fea. Entonces me consigo otra. Este hombre ya no me da tanto, ya no tiene dinero, entonces, o ya no es tan chusco, me consigo otro. Nace de la idolatría. La idolatría es un cáncer del mundo. La idolatría es una infección mental en el mundo. Cuando venga el Moshiach acabará con la idolatría completa. Pero mientras llega, tú acabas en ti mismo. Es nuestro deber hacerlo para que todo el que abandona la idolatría y se arrepiente se vuelve amigo de Dios. Y Hakadosh Baruj Hu lo mirará y posará sobre él su atención. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que él dijo en el mundo. Dios es el dueño del mundo. Y toda bendición solo viene de él. Solo viene de él. Y todos, su jerarquía celestial, sirven al Creador. Ahora les cuento una historia, ya vamos terminando, acerca de Mirna. Los hijos de Noah no tienen el mandamiento de santificar el nombre de Dios, rehusándose venerar a un ídolo al encarar la amenaza de la muerte, cosa que los judíos no podemos evitar. Pero uno ágida no tiene esa obligación, pero si lo hacen,
recompensa tendrá. O sea, en unas palabras, le ponen un revólver en la cabeza a una ágida y le dice, o adoras a este ídolo, te mato. No tiene la obligación. Pero si lo hace, será muy recompensada. Pues ya que un no ágida puede obedecer, o puede, perdón, puede llevar a cabo cualquiera de los 613 mandamientos de la Torá, excepto los que dijimos en la clase pasada, entonces se infiere que santificar el nombre de Dios también lo puede hacer y sería muy recompensado. Muchos libros han sido escritos por gente que venera ídolos respecto a la naturaleza de su idolatría, como hablamos y explicamos anteriormente. Su servicio, procedimientos y leyes. Uno debería abstenerse de leer esos libros de idolatría. O gente que habla sobre teorías, la cual nace de un corazón idólatra, teorías morales incorrectas, que son solo egoísmos. Incluso estudiar la formación de una figura idolátrica está incorrecto, está prohibido. O estudiar sobre cómo se adora tal idolatría, también es incorrecto. Los dicen que la idolatría es más permeable que inclusive la inmoralidad, porque la idolatría es bonita, es llamativa, y por lo tanto sería incorrecto. Cualquiera que pondere veracidad a una religión idolátrica, aun a pesar de que no sirva al ídolo, insulta el imponente y exaltado nombre de Hakadosh Baruj Hu. Así nos trae el Ramban en la Mishneh Torah. Todo aquel que venere o exalte una religión idolátrica está insultando el nombre de Hakadosh Baruj Hu. No hay que rechazar a las personas, pero hay que ser coherentes y no aceptar la idolatría por nadie. Hay una historia del rey Shlomo que necesita el Shamir para poder construir el templo. Entonces envía, creo que Benayahu era su discípulo, y envía a capturar al rey de los demonios, al jefe de los demonios. Llama rey, pero es una forma de decir jefe de los demonios. Nos abstenemos del nombre. Y entonces va y lo captura. Y le pone unas cadenas, bueno, hay toda una historia ahí. Creo que queremos enfocarnos en la historia. Eso no es una fantasía. Y entonces lo lleva hacia el palacio del rey. El rey Shlomo gobernó sobre los humanos y sobre los seres no humanos. Hakadosh Baruj Hu le dio poder para reinar sobre todo. Y entonces, mientras van caminando, el demonio hace unas cosas. Ve a un borracho pasar y le ayuda a pasar la calle. Ve a un ciego caminar y lo ayuda también. Hay un hombre que manda a hacer unos zapatos, a zapatos le dice, quiero que me duren 7 años. Unos zapatos, y el demonio llora. Y hay un hombre que supuestamente es un adivino, y el demonio se ríe. Todos esos comportamientos, Yahu le pregunta la razón de cada uno de ellos. Entonces dice, al borracho que ayudó a pasar la calle, es un rasha, es un malvado. Entonces lo recompenso ayudándole para que no tenga recompensa en el mundo venidero. El ciego que le ayudé es un sadik muy completo. Entonces lo recompenso ayudándole porque es un sadik muy completo. Hace muy bien a la gente. Del zapatero me lloré porque es un tipo que manda a hacer unos zapatos por 7 años y no sabe que en 7 días va a morir. Escuché del cielo que va a morir en 7 días. Y el otro es un adivino, me río de él porque dice conocer los secretos y no sabe que debajo de él hay un tesoro. Todos son falsos. Eso para que entendamos que aunque los demonios tengan poder, todo sirve al Creador. Y todos son sirvientes del único Dios, todopoderoso, en los cielos y en la tierra. Nada se hace sin su voluntad. Todos son simples sirvientes de Hakadosh Baruj Hu. Así que queremos una audiencia con el rey. Queremos que todos seamos bendecidos. No vayamos por las ramas. Vayamos al Creador del universo, al dueño de todo, a la cual desea que nos acerquemos a Él
porque Él desea bendecirnos. Besat Hashem, que esta enseñanza entre a lo profundo de su conciencia, que a partir de hoy tengamos una actitud diferente. No sabes cómo rezar al Creador, dile: Dios del universo, Dios de Israel, solo a ti quiero conocer. Empieza a conocer las leyes de Noah. Empieza a vivir para Él. Entrégale tu vida. No porque no le pertenezca a Él, ya le pertenece. Pero en tu libre albedrío hazlo. Aunque la vida esté desordenada, no importa, dile: Dios, Hakadosh Baruj, bendito Rey, esta es la vida que me he hecho yo a mi manera. Hoy te pido perdón, me arrepiento, y quiero que tú empieces a dirigirme en cada paso. Mi cuerpo no es mío, mi vida no es mía. Algún día tendré que darte cuentas por cada cosa que haga. Y la única oportunidad que tengo para rectificar mientras tenga aire en los pulmones y camine en este mundo. Después no habrá oportunidad. No es difícil. No es difícil. Todos los deseos, los placeres en el mundo están permitidos dentro de lo correcto. Pero el problema es saber qué es lo correcto. Así que no estamos hablando de religión, sino de un estilo de vida maravilloso. Con paz, no es la que me pueda dar un helado o un placer. Una paz que permanezca conmigo, aunque haya tempestades afuera. Si tú estás del lado de Dios, del dueño del mundo, qué miedo puede haber. Es algo maravilloso. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Gracias por haber venido a la clase. Si hay preguntas, con mucho gusto las pueden dejar ahí en los comentarios. Y con mucho gusto, si alguien de más, de donde nos escuchan, desean estar en la clase en vivo, con mucho gusto comuníquese con nosotros. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Que tengan muy bonita semana. Vamos a una serie de preguntas, los que están en vivo en la clase. Si las hay, un abrazo para todos, que tengan muy buena semana. Y feliz Purim para todos, que el martes estaremos celebrando feliz Purim. Gracias por haber venido a la clase, que Hashem nos cuide.